Ya son las 10 de la mañana en punto, estamos de regreso acá en Enlace USACH. Les recordamos por la 94.5 en frecuencia modulada, también nos pueden seguir por nuestra señal de televisión digital, el 50.2 en la región metropolitana y también en diariousach.cl, donde ustedes también pueden encontrar nuestra señal online. Así que está hecha esa invitación para que nos sigan también en esta entrevista. Estamos en otro día lunes, días de enlace económico y queremos hablar un poquito de lo que se viene para Javier Echeverri como director del Servicio de Impuestos Internos. Tras su llegada como director, las expectativas se han centrado en los resultados de la gestión anterior a cargo de la institución. Recordemos que estuvo entre 1990 y 2002 en el servicio, pero también en los desafíos contingentes que se están abriendo. De hecho, afirmó que se sumará a la lucha contra la delincuencia y usará todas las atribuciones del servicio contra el narcotráfico y las mafias, parte de lo señalado entonces por Javier Echeverri, y queremos entrar en aquello a propósito de una columna que publicó hace poco en Estrategia y que tiene que ver también con la figura del director del Servicio de Impuestos Internos y las posibilidades que se abren en su gestión. Nos acompaña el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, Germán Pinto Perry. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, como siempre, por la disposición a poder conversar de estos temas. Ya lo decíamos, publicó una columna en Estrategia abordando este nombramiento y ahí, aunque recuerda los resultados de su anterior gestión en este Chile de la década de los 90, parte de la década de 2000, también reconoce que las soluciones aplicadas en esos años no necesariamente son la panacea hoy. ¿Dónde están los principales desafíos para esta gestión, profesor? Donde, por ejemplo, la forma en que se utilizan los fiscalizadores, que es algo que se detalló y se destacó bastante en los 90, hay que ver en el contexto actual si es aplicable o no. De un punto de vista académico, la gestión y los desafíos que va a tener el nuevo director son bastante interesantes. Como tú muy bien dices, en la década de los 90, el señor Echeverri fue muy eficiente, fue muy transparente, sí. Hizo una modernización muy importante. Ahora, modernizar en los 90 era muy fácil, claro, porque estaba ingresando a la tecnología, hoy día estamos en otro punto. Sí. Por lo tanto, de nada a algo es mucho, yo siempre digo eso. Pero, sin perjuicio de eso, el talante del señor Echeverri da garantías de que lo va a hacer bien. Esa es una reflexión muy importante, porque él, como persona, después asumió el Ministerio de Obras Públicas para solucionar un problema de corrupción bastante complicado que había en ese tiempo. Por lo tanto, su experiencia en Servicio de Impuestos Internos, lo que demostró en esos 12 años, son los hechos. ¿Esos hechos qué significaron? Baja de evasión, duramente calculada en forma más empírica, por así decirlo, y casos de denuncia en tribunales de evasión tributaria, de delitos tributarios, los casos clásicos, los Apenco, el Cabro Carrera, el caso Dávila, que en realidad fue bastante con menos efecto tributario, sí, pero fue una cuestión que hay que tratarlo, separarlo del grupo, porque ahí no hubo desde mi punto de vista, no hubo un delito. O sea, hubo delito, pero no hubo una mala intención como hubo en otros casos. Entonces, la labor que él tuvo en los 90 se caracterizó por eso, ser más eficiente. Pero en esos tiempos, la herramienta que utilizó fue sacar a los fiscalizadores a la calle. Claro. ¿En qué nos enfrentamos hoy día? Con teletrabajo. Sí. O sea, de un punto de vista generacional, los fiscalizadores, los que salían a la calle en ese tiempo, ya no están, o son jefes. Los que están ahora, que irían a salir a la calle, están en sus casas. O están acostumbrados al celular, a otro. Entonces ahí hay un tema, una brecha generacional que va a ser bastante interesante analizar. Sí, ahí bien importante abordar algunos temas que Echeverri dio cuenta también en una entrevista que dio en el Mercurio el día de ayer. Ahí dijo que ha bajado la presencia fiscalizadora y por lo tanto ha subido algo, la evasión. Aquí hay un sector informal que está creciendo en vez de achicarse, el comercio ambulante tiene tomadas las calles, pero ese comercio está abastecido por algunas mafias. Por ejemplo, tenemos una verdadera industria del robo de autos, decía Echeverri. Son industrias que antes no se conocían, industrias delictuales. Todas estas mafias lo hacen por dinero y todos los que ganan dinero por ley tienen que tributar. Ahí hay un enfoque que hace Echeverri en torno al tema de la evasión y también de la fiscalización. ¿Qué le parece el enfoque? Tomando en cuenta también lo que estábamos particularmente hablando de lo que es su historial y las necesidades actuales, las características actuales de esta fiscalización. Y me faltaría una cosa más análisis que comentar, que con las herramientas que tiene Impuesto Interno puede fiscalizar. Porque yo iba a titular la columna, después me arrepentí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la experiencia que él tiene es eso, de trabajar. Y con las herramientas que él tenía,
en la década de los 90 hizo un buen trabajo. Entonces, ahora, llegando a lo que tú planteas, antiguamente, cuando él se comentaba de que cuando él era director de impuestos internos habían de 2.500 funcionarios, ahora son 5.000, según lo que comenta. El doble de mano de obra, y se dice que no han sido eficientes. Y lo que él plantea es bastante interesante, trabajar con la elusión, que es un tema importante, que se está viendo en el Congreso con una ley. Sí. Después tenemos el comercio informal y la factura falsa. Ahora, el comercio informal, me interesaría saber cómo lo va a abordar, porque tú me has escuchado las otras columnas que yo para mí el comercio informal no lo combato, sino que lo convierto. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero ahí va a llegar al tema de las mafias y va a aplicar algo importante, que los que tienen ingresos tienen que pagar impuestos. Y ahí entramos en una discusión bastante interesante, porque la ley de la renta grava todos los ingresos, incluso los actos ilícitos. Y hay casos emblemáticos, el caso Dávila, el caso, unos fallos que hay en la Corte Suprema, en la cual a delincuentes los procesaban por delito tributario por no pagar impuestos. Y daba la idea que los delincuentes tenían que pagar impuestos por su ingreso según los fallos de los tribunales superiores de justicia. Y el año pasado hubo una situación muy simpática, porque plataformas que dan el servicio estos de casinos online se iban a dar de alta en impuesto interno para ser contribuyentes de IVA, porque todos los servicios por internet están afectos a IVA, pero las empresas extranjeras tienen que darse de alta ante el servicio de impuesto interno. Y el director de la época les dijo que no, porque la Superintendencia de Casinos los declaró ilícitos. Entonces él no se metía con acto ilícito. O sea, no sé si te das cuenta de lo que estoy planteando. O sea, los tribunales planteaban de que los actos ilícitos tenían que pagar impuestos. La Superintendencia de Seguros calificó como ilícitos los casinos online. Se van a dar de alta, Impuesto Interno dice que no. Claro. Ahora, ¿los irá a dar de alta? Ahí hay una decisión a tomar, entonces. No sé, entonces, ahora, porque ahí no quiero decir que las mafias estén en los casinos online, sino que cómo va a enfrentar el director a estos contribuyentes, los va a perseguir y los va a procesar por ser evasores de impuestos. Claro. Y ahí entramos en una discusión muy simpática, que hay un fallo en la Corte Suprema, en la cual ganó el Servicio de Impuesto Interno, y los magistrados desecharon los argumentos de la defensa. La defensa decía, ¿cómo es posible que el Estado cobre impuestos por los actos ilícitos? Pasaría a ser cómplice de tráfico de armas, droga, etcétera. ¿Qué respondieron los magistrados? Y lo que usted me dice interesante, pero no lo desarrolló tan bien como la otra parte, que me desarrolló el principio de igualdad. ¿Cómo es posible que el legislador le cobre a los buenos contribuyentes y no a los malos? Entonces, filosóficamente, ¿cómo? O sea, el director de Impuesto Interno, muy hábil, oye, yo tengo mis facultades y voy a arrasar. Y aquí con mis facultades voy a ver si usted está invirtiendo tanto. Echeverry hizo una cosa muy interesante, generó un vínculo, un algoritmo en el cual tú gastas tanto cuanto lo que declaras. Algo es muy sencillo. Si parte una persona que se está comprando autos, sale comprando autos porque son autos con facturas, ¿sabe? Llegar, y no declara nada, al tiro tiene que justificar inversiones. ¿Y de dónde viene la plata? No, es que el blanqueo. Vamos metiendo y empiezas a tirar el hilo y empiezas a llegar a cosas interesantes. Entonces, la herramienta que ya existe de justificación de inversiones, creo yo que es muy importante, Impuesto Interno debería tomarla en consideración. Oiga, profesor, algo también lo establece en su columna a la hora de pensar en la tecnología y el Big Data, por ejemplo, para ir tal vez previendo ciertos comportamientos que pueden incurrir en ilícitos en el ámbito tributario. ¿Es también una buena arista a desarrollar, cree usted? Me hiciste una pregunta muy que esperaba que nunca me la hiciera. Porque me pongo viejo. El Big Data se ha utilizado en los últimos 5 o 10 años y hemos tenido mejor evasión, combate a la evasión. Perfecto. Respóndete tú mismo, o sea, ya se está utilizando esa herramienta. ¿Qué ha generado? Problemas a los contribuyentes que declaran los impuestos. Porque el Big Data se nutre de mucha información y hace un montón de cruces. Y es la computadora que saca y llama atención sobre contribuyentes de distinto tipo. Ahora, si tuviera el atributo de delincuente, ya ok, pero aquí caen muchos contribuyentes que por cruce de las declaraciones te salen observadas las declaraciones y te genera problemas, gente por un detalle. Y el margen de estos programas de Big Data es muy bajo, incluso han observado declaraciones por un peso de diferencia. Entonces, falta discriminar un poco más. La inteligencia artificial se va nutriendo
tiene mucho que aprender esta inteligencia de algunos temas. Por eso es que el diablo yo creo que es más viejo. Quería recordarles que estamos conversando con Germán Pinto Perry, académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, a propósito del escenario que enfrenta el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos en varios ámbitos. Y nos habíamos centrado en el tema del crimen organizado, profesor, y allí también, dentro de diferentes conversaciones que ha tenido con medios de comunicación, ha estado entrando en esta temática Echeverry. Sobre el combate al narcotráfico y las mafias, la semana pasada planteó que una herramienta concreta que tiene el servicio y que podría ser utilizado contra el crimen organizado es el control de facturas. Hay gente en mafias que inician actividades y las primeras facturas son por cantidades muy grandes. Le echan la culpa a la empresa en un día, pero esas son excusas, y aseveró que el servicio debería fiscalizar mucho más, ser más estricto con estas facturas. Además de este tema, ¿qué otras herramientas se podrían echar mano, cree usted? Centrándonos en lo que es efectivamente el crimen organizado. La justificación de inversiones, que ya lo mencioné. Sí. Pero el tema de la factura lo encontré muy interesante. Quería más que nada aventurarme en otra herramienta más, pero en esa. Porque sí, es complicado sacar facturas. Molestan bastante, pero molestan mucho al contribuyente que quiere hacer las cosas correctas. Yo tengo un caso de un emprendedor que hace cosas gráficas en una feria, tratemos de hacer todo lo más y le ha salido muy caro, un capital de 50.000 pesos, ha tenido que pagar patente por 135.000 pesos. O sea, los impuestos le han comido todo el capital. Sí. ¿Ya? Pero hay mecanismos que tienen esos errores, pero lo que él plantea es un foco bien interesante, que sí hay empresas para blanquear dinero que se constituyen con estos mecanismos que son para emprendedores, que se supone que son más fáciles. Y ahí es donde debería haber una atención personal, que un fiscalizador que vaya a la calle, y lo que plantea, se verifique que la actividad exista, para evitar esos fraudes que se podrían estar haciendo con este tema de mecanismos que están pensados para los emprendedores para facilitarlo, como por ejemplo la empresa en un día. La empresa en un día, estar un día haciendo el trámite, porque no es tan sencillo. Bueno, yo traté de hacer varias veces y ahora un día. De hecho, lo comentó alguna vez acá. Un día, pero ponen a cualquier persona a hacer y gasta un día y crea una empresa ficticia para blanquear dinero. Pero en ese punto, que legalmente la constituyo, pero impuesto interno, la primera factura, claro que genera sospecha. Entonces, autorizo una factura y al momento facturo 500 millones de pesos. O sea, es sospechoso. Sí. Entonces, ese factor yo encuentro que él, con su experiencia, nos permite entender de que sí, ahí hay un foco, ahí hay una hebra que se puede tirar y se puede llegar eficientemente a combatir este tema. Dentro de los otros comentarios que ha dejado entrever Echeverry en las distintas conversaciones, me quiero quedar con algo que dijo en el Mercurio el día de ayer, que ha estado presente también en varios medios de comunicación, referente al tema de la evasión. Él dice: prefiero que se baje la evasión a que se le suban las tasas a los que pagan, porque esas son las opciones si se quiere más plata para el programa de gobierno. Hace poco rato también salió una última columna suya en que mira con distancia medidas como la creación de un tributo para súper ricos que se anunciaba en Brasil. En esa perspectiva, profesor, ¿es un buen camino la impronta de Echeverry en torno a efectivamente centrarnos en la evasión? Sí, no, eso una de las cosas que yo valoro del director Echeverry es la parte técnica. Ahora, tú me has escuchado muchas veces que para mí, claro, ideal que los altos patrimonios paguen alto impuestos, y que de esa manera se financien los planes sociales, pero es que la realidad no es así. Si fuese así sería la vida muy fácil, pero el ser humano no opera de esa manera. Y ahí entra otro. Siempre se plantea, por ejemplo, a Thomas Piketty, un economista francés que habla del impuesto a los súper ricos. Claro, eso funciona en Francia, pero en Chile no, porque los súper ricos allá tienen $1 millón, precio saldo promedio de las cuentas corrientes, y andan en la calle. Pero acá no, pues. Y acá, y en general, los altos patrimonios y en general todos los contribuyentes, el aumento de los impuestos genera esta brecha, ¿ya? Y eso es lo que el economista Arthur Lefebvre establece en su curva, de que yo aumento los impuestos y al final aumenta la evasión. Y acá en Chile se ha hecho el cálculo en que entre más las veces que ha aumentado la carga tributaria, ha aumentado la evasión, no ha aumentado la recaudación. Por lo tanto, técnicamente hablando, no es eficiente para aumentar la recaudación aumentar los impuestos. Eso ya, y ya Chile tiene una carga tributaria más o menos importante. En los 90 era distinto, porque claro, Echeverry podría hacer eso, sí, pero en su periodo partimos de un 10 y llegamos a un 17. Ya, pero es que son 7 puntos, ahora estamos en 27, 25, 27, entonces si me aumentan de 10 a 15, claro, es un 50%, pero no es tanto,
que me aumenten un 3% cuando yo estoy pagando un 30%. O sea, eso es distinto. Las tasas hoy día son distintas. No es eficiente, y Echeverry, con la reforma tributaria del 2016, fue bastante crítico, y las últimas reformas también, porque plantea eso, que en el fondo él apunta a la eficiencia y la fiscalización. Sí. Entonces el fiscalizador, el director nacional, tiene ese criterio. Lo encuentro que es muy oportuno para la época de la economía que estamos viviendo, que se necesita ser más eficiente. Sí, y en discusiones tributarias que estamos dando también a propósito de las apuestas de programa que está haciendo el Ejecutivo. Yo no sé cuánto también estas opiniones pueden permear en una discusión que de por sí ha sido bien compleja. No sé, no sé qué te podría responder, porque el ministro de Hacienda ha tenido una sola línea: recaudar. ¿Ya? Entonces, y hay una columna, un columnista en el Mercurio que hablaba de, hace un parandocón muy simpático, que los futbolistas critican al pasto de la cancha porque le fue mal el partido. El ministro todo su logro lo está supeditando al pacto, al pasto fiscal. También le está echando la culpa como al empedrado. Y el ministro de Hacienda ha tenido un comportamiento en ese sentido, que ha insistido en el tema de la recaudación. Y ha tenido que morigerar su criterio cuando le han pedido eficiencia. A tiempo atrás fue muy complicado, porque ellos tenían fue muy ilustrativo, habían tirado unas reformas tributarias que aumentaban los impuestos, muchos temas, y eso genera problemas. Entonces, como medida de reactivar la economía, tiraron para atrás todas sus medidas. Entonces yo no entendía, o sea, si ellos mismos están diciendo que la están embarrando, y para mejorarlo solucionan lo que están embarrando, entonces ¿por qué no se dan cuenta que eso no es el camino? Ahora, no creo que vaya a haber una fricción entre ambos, porque Echeverry es comunica muy bien sus ideas y convence muy bien a una persona con experiencia. Yo les tengo puesto todas las fichas a él, que debería ir bastante bien. Sí. Oiga, profesor, a propósito también de una visión más de región, en torno al tema de los superricos, usted aludía también a este anuncio hecho por el presidente Lula da Silva en torno a este impuesto a los superricos. Tomando en cuenta las características de países como Brasil, ¿también son difíciles de aplicar ese tipo de propuestas? Son difíciles. Bueno, Brasil es mucho más grande que Chile. Porque estamos hablando también de Chile, que tenemos una realidad completamente distinta. Pero Brasil es un caso muy particular. Yo en el año 2010 hacía un curso de planificación estratégica, y en planificación estratégica había que ver los escenarios, y se hablaba del BRIC, que eran los países que iban a apoyar: Brasil, la India, China y Rusia. Sudáfrica. Pero Brasil partía, y Brasil empezó a caer. Entonces, Brasil es muy rico, el país más grande del mundo, y tiene mucha riqueza, y tiene muchos ricos. Por lo tanto, la realidad es distinta. Si logra fijarse, ahora, lo que tiene que hacer Lula no es imponer un impuesto, tiene que entrar en un pacto. En Francia, con todos los problemas sociales que tenían, llegaron los millonarios y se acercaron al presidente francés, Macron, y le dijeron: toma, aquí tienes dinero, soluciona los problemas. O sea, yo te doy dinero más rápido antes que tú me lo impongas. Si él llegara a tener ese diálogo con los empresarios brasileños, le iría mucho mejor que hacer un discurso en la OIT, que vamos, copen a nosotros, que vamos a poner el impuesto a los súper ricos. Ahora, lo que él piensa cubrir son 6.000 millones de dólares. Y yo siempre hago el ejemplo: 1.000 millones más o menos lo que costaba al inicio del puente del Chacao. O sea, no es tanto para un país como Brasil. O sea, si quiere recaudar para las necesidades que tiene un delta de 6.000 millones, es bastante modesto. Oiga, profesor, hemos estado hablando de columnas suyas, y muchas de esas columnas están recogidas en un libro que va a lanzar esta semana, el día miércoles. Análisis tributario, discusión, opinión y crítica. Ahí estamos mostrándolo en pantalla. Ya lo decíamos, una recopilación de varias columnas. Usted escribe desde el año 99, ¿no? 99, justamente. Y es parte de lo que se está dando cuenta en esta publicación. Entrando en esta temática también, importante saber cómo se ven en perspectiva esas opiniones a la luz del desarrollo de los acontecimientos a partir de ese, no sé si está también una de 1999 acá, ¿ya? Pero importante saber cómo caminaron respecto a cómo se desarrollaron los hechos, profesor. No, hay cosas muy simpáticas, no está en ese libro, pero una opinión mía que salió publicado en la última noticia, una opinión nomás, que en el año 2000, se estaba pensando en bajar el tramo, bajar el tramo exento del impuesto a las personas, que lo va a complementar el impuesto único, que hoy día está en 13,5 unidades tributarias mensuales o anuales. Bajarlo. Ya en ese tiempo estábamos con la misma discusión.
y yo también estaba en contra de eso en ese tiempo. Entonces pasaron 25 años y se sigue con el mismo tema. Ahora, han habido tantas reformas que no han cambiado lo que es el mismo tema, o sea, seguimos discutiendo lo mismo. Cuando yo le presenté este proyecto al editor, me dijo, bueno, pero hay que ver la actualidad. Sí. Y sí, me di cuenta de la actualidad. Ahora, muchos textos son del año 2000, 2004 y siguen estando vigentes. Porque son temas que, por ejemplo, la tributación del mercado de capitales. En un momento teníamos un impuesto, al principio, al fin de los años 90, se decía que el mercado de capitales chileno era ineficiente porque pagaba impuestos. Y se creó en el año 2001 el artículo 18 ter, que lo dejaba sin impuestos, después salió el artículo 107, que lo declaró ingreso no renta. Y hace poco tiempo atrás le pusimos un impuesto. O sea, el mismo tema, pero se va cambiando. Ahora, ¿por qué antes le quitaron el impuesto y ahora? Bueno, la economía va cambiando y quizás la discusión no fue tan técnica y se implantó. ¿Cuánto hay de ideología ahí también, profesor? No sé si ideología. Porque muchas veces en este tipo de políticas que uno aspiraría que fueran más de permanencia, el tema ideológico muchas veces afecta, pero no sé acá. La ley, sí, es una buena pregunta, pero la ley, la 21.210, no, la otra fue la 21.500 y tanto, que modificó, que el artículo 107 fue en el gobierno de Piñera. O sea, tú me dices ideología, no sé. O sea, ¿qué ideología? O sea, claro. No, por ideología. No, y como decía el exministro Larraín, la economía no es política, es una ciencia. Entonces, si hay un precio y tú pones un impuesto, va a afectar los precios, se va a trasladar la oferta a la demanda, eso no es política, eso es así nomás. Si la gente cuando va a comprar no es de derecha o de izquierda, ni es liberal, ni es estatista, va a comprar nomás. Y si te ofrecen un precio más bajo, obviamente va a elegir el más bajo. Así eso es la naturaleza del ser humano. Sí. Por lo tanto, ahora el tema tributario, yo creo que más es de apreciaciones. Porque claro, tú dices, no, que los ricos paguen, pero en un país como Chile te das cuenta que rápidamente los ricos es un sector que no es tan lejos. Hay mala distribución en este país, sí, pero hay gente que, no hay millonario que no se levante, que tiene que ir a trabajar todos los días. Claro. Ahí viene también la gran discusión de lo variopinto que es ese 10% más rico del país, que muchas veces se ha puesto sobre la mesa y partimos de personas que tienen un ingreso muy alto a personas que están muy cercanas a una clase media, ¿no? La semana pasada me preguntaban por el tema de la PGU. Resulta que personas que podrían beneficiarse con la PGU están dentro del 10% de ingresos más altos, porque tienen otros ingresos. Claro. O sea, rápidamente llegas al 10%. Bueno, yo quería decirles que el lanzamiento de este libro va a ser el día miércoles, ya lo decíamos, a las 10 de la mañana en Cruz del Sur 77, Las Condes, para que también puedan tenerlo presente, lo que es esta publicación, Análisis Tributario, Discusión, Opinión y Crítica del profesor Germán Pinto Perry, que nos ha acompañado el día de hoy para ir abordando las temáticas tributarias, los escenarios que va a enfrentar el nuevo director de Impuestos Internos y también los temas vinculados a el combate de la delincuencia que tiene su arista tributaria y que la dejó entrever no solamente aquí el director de Impuestos Internos, sino que también en la conversación con el profesor Pinto. Muchas gracias, como siempre, por la disposición, profesor. Gracias a ti por la invitación.